Entonces, estamos hablando entonces que uno evalúa es el estado de conciencia. Espérame un segundito, yo le mermo a este celular que ahora empieza esto. Bueno. Entonces, lo que uno va a evaluar es el estado de conciencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a evaluar el estado de conciencia, pues lógicamente yo voy a ver, hey, ¿ese paciente estará consciente o estará inconsciente? ¿Ese paciente estará o no con algún otro problema o algo y estará somnoliento? ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es como evaluar, lógicamente, cómo está ese paciente. Entonces, una de las cosas que lógicamente dentro del examen físico yo voy a evaluar es también los signos vitales, pero antes de eso, porque yo todavía no estoy en contacto con el paciente a nivel de la parte palpatoria o algo, entonces lo que uno debe hacer es evaluar si ese paciente está consciente o inconsciente, si tiene o no tiene, me está poniendo atención y lo que ustedes dijeron ahora, voy a evaluarle lo que es las tres esferas. ¿Qué son las tres esferas? ¿Quién me comenta qué son las tres esferas? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Las tres esferas. ¿O qué evalúa uno las famosas tres esferas? Ahorita lo dijo María Paulina. ¿Cuál era? Profe, ¿Cuál es? espacio, lugar y tiempo. Espacio, lugar y tiempo. Sí y no. Está repitiendo uno mismo. Espacio Em, y lugar es igual. sí. Entonces, Pues ¿cuál falta? el nombre, Profe, persona. persona. Eso, colabórenle, eso compara. La idea es que esto se vuelva participativo, es persona. Entonces uno evalúa, lo primero es la persona. Persona, lugar y tiempo. Recuerden que el tiempo, uno, por ejemplo, ayer que fue festivo, uno no sabe si hoy es lunes. No digo, no es que no sepa, y no que uno se enreda, hoy es lunes, hoy es martes. Ay, es verdad que hoy es martes, que ayer fue festivo. Entonces muchas veces lo que es el tiempo uno se puede equivocar. Por eso siempre cuando vayan a averiguar el tiempo, empezamos por lo macro. ¿Y qué es lo macro? Lo macro es la parte de lo que es el año. Entonces uno el año, dice 2020, pues 2021, 2021. Eh, Evalúa, dice, en qué mes estamos y en qué día, o sea, la fecha. Entonces uno empieza de mayor a menor. Entonces, lógicamente que lo primero que voy a evaluar es el estado de conciencia y cuando yo le empiezo a preguntar cómo se llama usted y eso, ya de entrada, yo ya estoy hablando las tres esferas. Y lógicamente, como estamos hablando lo del examen físico, en el examen físico uno tiene que buscar los signos vitales. Entonces, los signos vitales pueden variar o cambiar de acuerdo al estado de conciencia. Si yo tengo un paciente que sufrió un trauma encefalocraniano, un golpe en la cabeza, o sufrió una hemorragia interna a nivel, digo, a nivel cerebral, la presión arterial tiende a aumentarse. Por el contrario, cuando una persona como bomba, el corazón no funciona bien y tiene una bradicardia por un bloqueo auriculoventricular, el corazón como bomba lleva a una velocidad demasiado lenta y esa persona posiblemente no le está, la fuerza con que el corazón está bombeando no alcanza a perfundir adecuadamente la región cerebral y el paciente se encuentra alterado neurológicamente. Entonces, un paciente que puede estar desorientado debido a que su presión arterial está abajo, debido a que su frecuencia cardíaca está abajo. Ahora, si yo tengo un paciente en apnea, es decir, no respira, baja la frecuencia cardíaca y ese paciente entra en un estado de conciencia de coma, porque entra en un paro. Entonces, es importante que nosotros también tengamos en cuenta que los signos vitales pueden variar de acuerdo también a alteraciones neurológicas. Es así que si yo tengo un golpe en la cabeza, va a haber qué problemas en que van a aparecer unos patrones respiratorios que me pueden indicar a mí alguna lesión o algo a nivel
de daño neurológico. Es así que hay un patrón respiratorio que se llama la respiración de Cheyne-Stokes o la respiración de Biot, que produce cambios en la frecuencia respiratoria y es una alteración neurológica. Entonces es de entender que los signos vitales también me pueden variar de acuerdo al estado neurológico. Entonces habíamos dicho ahorita que lógicamente una de las primeras cosas que yo voy a evaluar es el estado de conciencia de ese paciente. Cuando yo me le acerco y le digo, señor, señor, señora, señora, y entonces ya ustedes ya saben que hay unos parámetros. El uno es el que está alerta, el que está pues pendiente, el otro es el confuso, el que no sabe o está perdido o está, pero te responde ciertas cosas. El otro es el somnoliento o letárgico, algunos son letárgicos. Está el estuporoso, que es el que responde solo a estímulos dolorosos, y está el paciente en coma. El paciente en coma es, pues, lógicamente el que no te responde a estímulos dolorosos. Estuporoso te responde a estímulos dolorosos, pero por el contrario, el coma no responde a estímulos dolorosos. ¿Y cuáles son los estímulos que yo realizo para que puedan ocurrir pues, el dolor o algo y responda? Entonces, generalmente uno hace es, aprieta lo que es en la parte de las órbitas, en la parte orbitaria aprieta duro, eso puede producir dolor. Colocarlo los nudillos, colocarlo en el tórax, eso te puede producir dolor. Colocar un lápiz encima de la uña y apretarlo, eso puede producir dolor. Lo otro es coger las tetillas o algo y apretarlas, puede producir dolor y de pronto hay respuesta. Cuando no hay respuesta, entonces estamos hablando que el paciente está en coma. Listo. Ahí está lo que estamos hablando, el estado de alerta. Entonces dice atento, omnibulación o confuso. El otro es en estupor y el otro es en coma. Ahí está. Las esferas mentales, ya habíamos dicho ahorita que entonces uno es preguntarles por la persona, tiempo y espacio. La persona, generalmente si uno está perdido en persona, estamos hablando de que tiene una lesión neurológica altamente pues comprometido. Cuando es este espacio o de tiempo, pues lógicamente que hay alguna alteración, pero tenemos que empezar, vuelvo y les digo, a hablar de lo macro y pasar a lo micro. Macro es en qué país estamos, en qué departamento estamos, en qué ciudad estamos, en qué barrio estamos. Eso es lo que debemos decir, o en qué lugar o situación estamos. Es decir, si estamos en un salón, si estamos en un hospital, si estamos, etcétera, etcétera. Es una manera de uno evaluarlo. Cuando yo voy preguntando y le voy preguntando a la persona directamente usted cómo se llama o algo, estoy hablando de que esa persona le estoy preguntando acerca de su memoria. Y recuerdan cómo se clasifica la memoria de acuerdo si es reciente, si es antigua o algo. ¿Quién se acuerda o algo de lo que habíamos hablado la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Profe, anterógrada y retrógrada, creo. Muy bien. ¿Cuál es la retrógrada? La del pasado. Muy bien, es la del pasado. Entonces, cuando yo no me sé cómo me llamo, cuando yo no sé cuál es el número de identificación mía, cuando yo no me sé el número de teléfono de mi casa o el número de mi celular, cuando yo no, cosas que de pronto hayan sucedido y que a mí no las tenga en mi mente, me explico. Si a mí me enseñan a sumar, pues lógicamente que yo sumo 2 más 2 es igual a 4, que 2 por 1 es igual a 2, que 3 por 2 es igual a 6. Son cosas matemáticas y es la manera como yo puedo evaluar esa memoria. Si hay pérdida o no de la memoria retrógrada. Por el contrario, si yo le pregunto a él cosas nuevas, le digo que se aprenda cosas nuevas. Esa es la memoria enterógrada. ¿Y qué es aprenderme cosas nuevas? Es enseñarle, decirle 3 o 4 palabras o 5
Algunos dicen que con 3 si repite 2. Si son 5, que repita 3. Entonces, decirle 3 cosas, llámense objetos, plantas, animales, etcétera, y le decimos que por favor recuerde esas cosas y entonces las va a volver a repetir. Entonces, generalmente el paciente, cuando tiene una pérdida total, tanto retrógrada como anterógrada, entonces va a perder una memoria, va a tener una amnesia global. Pero puede también tener amnesia selectiva, que son las que ocurren generalmente en personas histriónicas, es decir, que tienen problemas de pronto más psiquiátricos o algo, y que olvidan como de los sucesos y de las cosas. A eso hay un paso para descartar si es algo orgánico o si es algo psiquiátrico. Entonces aquí está lo del anterógrado, es la memoria de los eventos nuevos, retrógrado es referente a la memoria del pasado y cóngrado es la memoria al evento que ocurrió. Es decir, cuando el paciente olvida qué fue lo que le ocurrió. Cuando yo voy preguntándole al paciente, me voy dando cuenta si ese paciente en el examen físico tiene una apertura ocular y ahí es cuando vamos a utilizar la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan lo que le dije? ¿Para qué se utiliza la escala de Glasgow? Si alguien lo sabe o si yo no se los dije. Y se los digo ahora y lo vuelvo a repetir otra vez en tercero. ¿Para qué sirve la escala de Glasgow? Profe, no es para ver qué tan mal está el paciente a la hora de llegar a urgencias. Y cuando tú dices cómo está de mal, ¿a qué te refieres? Por ahí va la cosa, pero ¿a qué te refieres cuando dices es para ver cómo está de mal? Para ti, ¿qué es eso? ¿Cómo está de mal? Profe, así pues está respondiendo lo de las tres esferas, si no tiene, pues si tiene respuesta motora, lo de la verbal, pues lo que dice ahí. Es que no, o sea, a mí ya me habían explicado eso, pero es que no me acuerdo. Tranquilo. Pero sé que es como eso. Por ahí Como va, por ahí va. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Para qué sirve la escala de Pero Glasgow? eso no tiene que ver con lo de los estados de coma. Estado de coma. No, puede que sí, puede que no. Porque yo tengo una escala de Glasgow de 15, 15. El paciente está consciente. El paciente está alerta. El paciente responde. Y no es lo mismo un paciente que esté con un puntaje de 3. El puntaje del Glasgow, el menor es 3. Si se da cuenta, donde dice no responde es 1, no responde en la verbal es 1, y en la motora también no responde es 1. Si usted suma 1, 1 y 1 es 3. Entonces, el puntaje menor en la escala de Glasgow es 3. Pero si yo tengo un puntaje de 15 y la otra persona que iba conmigo sufrió un accidente y el puntaje, perdón, está en 3. ¿Eso qué significa? Ay, que me escapa. ¿Qué significa? Para el 1 está bien y no necesita ni de entubar ni de nada. Y para la otra persona que no me responde o algo, que de pronto hay que entubarla, ¿eso qué significa? Hay que entubarla, sí, pero no, no es lo del coma. A ver, otra persona. Es como para ver el déficit neurológico. Eso es. Entonces, cuando uno habla del déficit neurológico, para uno, cuando uno habla que es el déficit neurológico, entonces, uno qué va a decir ahí, o entonces para que sepan, la escala de Glasgow, que fue realizada en la ciudad de Glasgow, no es ninguna persona, ninguna, es porque fue realizada en la escala en una ciudad que es Glasgow, que queda en Escocia. Esta escala se utiliza en trauma, aunque muchas veces lo utilizamos para cualquier daño cerebral, pero la gran mayoría se utiliza, pues cuando fue creada para utilizarla en trauma. ¿Trauma qué? Trauma encefalocraniano, es decir, golpes en la cabeza.
ese puntaje, el puntaje máximo, si ustedes lo suman, 4, 5 son 9 y 6 son 15. El puntaje máximo es 15, el puntaje mínimo es 3. Y lo que me va a ayudar a mí, esto es para el pronóstico, o la palabra, que es lo que estaba diciendo muy bien, que el déficit neurológico, sí, es para evaluar el pronóstico. Entonces, si yo tengo un Glasgow de 15, ¿el pronóstico mío es bueno o es malo? Bueno, Bueno, Claro, porque abro la parte espontánea, respondo muy bien y respondo a cosas. Entonces, el pronóstico neurológico de una persona en 15 es muy bueno. Por el contrario, si tengo un paciente que a nivel ocular solo responde, perdón, no responde, que a la respuesta verbal solamente dice palabras. Entonces ahí tenemos 1, 3 son 4. Y una respuesta motora donde dice retira ante el estímulo doloroso son 4 para un puntaje de 8. ¿Ese pronóstico es bueno o ese pronóstico es deterioradito como malo? deteriorado. Está muy deteriorado. Sí, entonces ahora no es lo mismo si le digo apertura ocular, no responde 1. Respuesta verbal, no responde 1. Y respuesta motora, no responde 1. Entonces tú sumas 1 más 1 más 1 es igual a 3. Entonces, ese paciente que está en 3 o ese paciente que está en 8, ¿cuál tiene más mal pronóstico? ¿El que está en 8 o el que está en 3? El que están 3. Exacto. El que está en 3 tiene el pronóstico malo, pésimo. El del 8 está mejor, pero tampoco es que esté muy bueno. ¿Por qué? Porque la escala de Glasgow también nos dice que todo paciente que esté con un puntaje entre 8 y menor, o sea, de 8 para abajo, 8 igual a 8 o para abajo, hay que entubarlo. Lo debemos entubar. Listo. Entonces, oh muchachos, necesito que se aprendan esta escala. Aparece en todas partes. Se me deben aprender esa escala. Listo. Esta es la nueva escala de Glasgow, pues que se dio en el año 2018. Listo. Entonces es importante que la tengan en cuenta. Listo. ¿Qué cambió con la otra? Que la otra no solamente chulea, sino que lo que uno dice es, responde a estímulo, grita, o sea, ya te dicen lo que aparece ahí. Abre los ojos y aparece una que dice no valorable. Entonces el puntaje puede que uno generalmente el puntaje antes llegaba y decía 15 sobre 15. Pero ahora uno tiene que decir apertura ocular, que habíamos dicho, 4, respuesta verbal, 5, van 9, respuesta motora, van 6, para un total de 15. Listo. Si por el contrario dice, solo responde a sonidos o algo, entonces uno dice, está en 2, ¿cierto? La respuesta verbal está en 1, entonces van 3 y la otra sí está en 1. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evaluar de acuerdo a lo cómo vaya evolucionando el paciente. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando el paciente, pues lógicamente el paciente presenta muchas veces si se está moviendo o no se está moviendo. Entonces, uno lo que mira es si hay alguna alteración a nivel de los miembros superiores o de los miembros inferiores y observa si presenta o no presenta movimientos involuntarios. Lo mismo que uno ve si hay deformidades articulares o no que llevan a disminuir el tono muscular. Entonces, cuando yo voy, recuerden que uno va evaluando el paciente, va inspeccionando, va también palpando. Entonces, por palpación, yo tengo que evaluar la parte muscular y voy evaluando si el paciente tiene buena elasticidad, buena temperatura, buena movilidad. Entonces,
Yo evalúo el tono muscular y tengo que evaluar el tono si está hipotónico o si está hipertónico. Si hay reflexia o hay hiporreflexia. Entonces yo tengo que evaluar si la hay o no la hay. Esto lo habíamos visto en muscular. Creo que espero que no se les haya olvidado. Recuerden que uno evalúa también la fuerza y la motricidad como tal. Entonces, les recuerdo que 0 es sin movimiento, sin contracción. 1 es contracción sin movimiento. 2, movimiento y contracción, pero se desplaza, pero no vence la gravedad. El tercero es desplaza, vence la gravedad, sí, pero no la resistencia. El cuarto, capaz de moverse, contraerse y es capaz de enfrentar con cierta resistencia. Y el quinto, pues lógicamente es el máxima resistencia y el paciente es capaz de tolerarlo. Sabemos que el cerebro tiene unas áreas y esas áreas van a depender entonces de que si hay una lesión a nivel vascular, es decir, si no llega sangre, puede entonces producirse daños a nivel del cerebelo o daño a nivel de la agudeza visual o daño a nivel de la membrana. Entonces, muchas veces cuando eso ocurre, que la persona no es capaz de oír, de moverse o algo, sabemos que de pronto la lesión va a estar en cierto sitio. Y se va a deteriorar entonces el paciente. Entonces, por eso es importante reconocer ciertas áreas, para qué sirven y cómo las manejamos. Esto puede ser como algo que aparece así, que este es el cerebro del hombre, este es el cerebro de la mujer. Pues lógicamente ya imaginarán por qué. Cuando yo voy evaluando entonces fuerza o algo, motilidad, motricidad o algo, recuerden que uno evalúa los reflejos. Existen unos reflejos que son superficiales y unos reflejos que son profundos. Los reflejos superficiales son mucocutáneos, es decir, que afectan o que se evalúan, perdón, en la cierta de las mucosas y lo que es a nivel de la parte de la piel. El profundo vamos a utilizar un martillo de reflejos y vamos a evaluar la parte osteotendinosa. Entonces aquí están los reflejos superficiales, que está el reflejo de succión, el reflejo de Moro, el reflejo plantar, el reflejo de Babinski, el reflejo cremasteriano, los reflejos abdominales. El reflejo pupilar, que el reflejo pupilar tiene que ver con el segundo y tercer par craneano. Discúlpenme que ahí quedó segundo y segundo. El reflejo corneano tiene que ver con el quinto par. El reflejo faríngeo es de que se eleva la úvula y tiene que ver con el noveno par craneano. Y el reflejo nauseoso tiene que ver con el décimo, que estimula la úvula y produce un reflejo nauseoso. Esos son los reflejos, los anteriores son los reflejos superficiales o primarios. Después vienen los reflejos profundos, en donde está inicialmente el macetero, que es aquí se golpea en la cara. Después pasamos al bicipital, está el tricipital, el estilo radial, el rotuliano y el aquiliano. Después de evaluar los reflejos, la motricidad, la sensibilidad, nos vamos a evaluar la coordinación. Y la coordinación tiene que ver con movimientos finos. Es decir, yo evalúo al paciente haciendo ciertos movimientos repetitivos para que él tenga buenos movimientos. Entonces, generalmente hay unos que se evalúan en los miembros superiores y otros que se evalúan en los miembros inferiores. Los miembros superiores, entonces, pero antes de esto, entonces vamos a evaluar lo de las coordinaciones. Entonces tenemos en la parte superior, vamos a evaluar lo que es la coordinación dedo, nariz, dedo. Otra es dedo, nariz. Otra es lo que es la parte de mano, dorso de mano, que eso lo vamos a ver en la práctica. Vamos a evaluar lógicamente dedo, pulgar, dedo. Y vamos a evaluar lo que es
la parte del equilibrio. Entonces el equilibrio tiene que ver también con lo que es coordinación estática. Entonces tiene que ver con la parte del equilibrio y está la maniobra de Romberg, que es juntar los pies, abrir los brazos y cerrar los ojos. Si el paciente se balancea hacia un lado, vamos a tener un Romberg positivo. Listo. Hay uno que se llama también Romberg modificado, que ese tiene que ver, cuando lo ponemos le decimos al paciente, cierre los ojos, abra los brazos y el paciente se va para los lados, ya tenemos entonces el Romberg modificado. Y el Romberg es cuando lo ponemos, perdón, a caminar en un solo punto con los ojos cerrados. Esto lo vamos a ver en la parte de lo que es en la práctica. Aquí se los doy, pero en la práctica es más fácil que lo podamos ver. Ahí está la coordinación dinámica, ya los miembros inferiores, que es talón, rodilla, es decir, que yo lo pongo a hacer repetitivo, a que se toque con el pie contrario el talón y luego que lo lleve hacia la rodilla. Y por último, hay uno que es talón, pierna, rodilla. Listo. Cuando yo evalúo también la sensibilidad, voy a evaluar lo que es la esteroceptividad. Y eso puede ser para evaluar la parte primaria y la parte secundaria. Entonces la parte de la sensibilidad superficial generalmente está dada por el tacto y generalmente por el dolor y la temperatura. La sensibilidad profunda va a estar dada por la propioceptividad. En esa tenemos la palestesia, que es la sensibilidad para las vibraciones, varestesia, que es la sensibilidad para la presión, barognosia es para el reconocimiento de los pesos, es decir, yo le pongo un objeto pesado en una mano y le pongo un objeto pesado en la otra. Y generalmente una mano se va de un lado, pues uno puede decir cuál es más pesada porque la una se le va hacia un lado y la otra no. La esterognosia es la habilidad para reconocer las formas de los objetos mediante el tacto y la manipulación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le entrego a un paciente con los ojos cerrados, le entrego, por decir algo, una calculadora. O por decir algo, le entrego un marcador grueso o algo, entonces él va a reconocerlo. O le voy a entregar un teléfono y él va a decir que es un teléfono. Eso se llama esterognosia. Y después de uno haber evaluado esa parte, venimos a evaluar lo que son los pares craneanos. ¿Cómo se evalúan los pares craneanos? Entonces, empezando en un orden. ¿Cuál es el orden? El primer par craneano. ¿Cuál es el primer par craneano? Ahí lo ven, es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio va a evaluar entonces lo que son los aromas. Todo lo que tenga que ver a nivel del olfato o algo está dado por el primer par craneano. Listo. Entonces la idea es los diferentes olores con los ojos cerrados. El primer par, perdón, no solamente se evalúa con los aromas, sino que también se evalúa evaluando con un espéculo nasal. Lo vamos a ver en la práctica, escoger un espéculo nasal, se introduce por el canal, por la parte del canal del tabique y los cornetes, se mete el espéculo y uno observa todo lo que es la parte de los cornetes. ¿Para qué le sirve uno la especuloscopia? Es para ver si hay alguna obstrucción que esté tapando la parte inhalatoria de lo que pueda uno oler. El segundo par craneano es el nervio óptico. Entonces, ¿cómo se evalúa, perdón, el nervio óptico? El nervio óptico tiene que ver con la visión y entonces se examina primero, lo que es la agudeza visual. ¿Cómo se evalúa la agudeza visual? La agudeza visual se evalúa con una carta, ahí lo dice, con una carta de Snell. A todos nos ha tocado que delante de un consultorio a una distancia determinada se hacen y uno tiene que reconocer en qué letra está y decir en qué letra está, y entonces eso me indica a mí si el paciente está adecuadamente, tiene una agudeza visual adecuada. La carta de Snell, que es la grande esa que les acabo de contar,
siempre se coloca a 6 metros, es decir, a 20 pies. Entonces, por eso, ustedes encuentran llaves, hablo yo es que llaves, encuentran, perdón, de acuerdo en las cartas, unos números, y esos números te van diciendo unas letras, y esas letras ustedes las van deteriorando, las van describiendo, perdón, de acuerdo a la distancia. Entonces yo les estaba diciendo que siempre la carta de Snell está ubicada a 20 pies o 6 metros, que es lo mismo. Entonces por eso cuando uno le dicen 20 sobre 20, ¿qué quiere decir? Que esa carta está ubicada a 20 pies y que la letra que usted está leyendo es para verla a 20 pies. ¿Sí? Entonces, Lady, me están preguntando, ¿usted va a dejar las diapositivas? Sí, qué pena que yo no les había mandado las anteriores, sino que me embolaté un poco o algo, pero yo sí se las mando, porque tuve un poquitico complicado esta semana. Pero ya yo les mando las dos diapositivas. Entonces estaba hablando de que la carta de Snell, perdón, tiene, como les dije, esos números, esos números de decir 20 sobre 20, entonces 20 quiere decir que está ubicada a 20 pies, y 20 quiere decir que esa letra se ve y está para verse a esa distancia, a 20. Cuando uno dice 20-15, ¿qué quiere decir? Que esa letra está ubicada a 20 pies, pero esa letra realmente se observa es a 15 pies. Por el contrario, cuando dice 20-200, ¿qué quiere decir? Que esa letra está ubicada a 20 pies y que se alcanza a visualizar a 200 pies. Listo. Esa es la parte de la agudeza visual. Luego hay una que llama fondo de ojo, que es con el oftalmoscopio. El oftalmoscopio, vamos a mirar si el oftalmoscopio tiene pues, lógicamente unos lentes y vamos a mirar cómo se encuentra el fondo de ojo. Y si el fondo de ojo está normal, pues lógicamente que la persona va a ver bien. Por el contrario, si en el fondo del ojo el paciente tiene una catarata o algo, pues lógicamente la idea es retirar esa catarata. Lógicamente que eso no la retiran ustedes, sino que se informa que tiene una catarata y por eso el paciente no ve bien. Me falta ahí la campimetría. Dentro del segundo par se evalúa la campimetría. Entonces, repito acá y se los voy a anotar. ¿Qué evalúa el segundo par? El segundo par va a evaluar, espérenme un segundito, va a evaluar. El segundo par evalúa agudeza visual, que es con la carta de Snell. Lo otro, fondo de ojo. Ya lo hemos dicho, el fondo de ojo es con lo que todos nos llevan fondo de ojo. Y lo último que vamos a evaluar se llama campimetría. ¿Alguien sabe qué es una campimetría? Que una campimetría es evaluar los campos. ¿Y cómo se evalúan los campos? ¿Cómo creen ustedes que se evalúan los campos? Bueno, los campos, uno se ubica de frente del paciente y con un dedo me acerco o me alejo. Eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Listo? ¿Les queda claro ahí? ¿Ustedes sí están ahí o no? ¿O se me fueron? Sí, profe, aquí estamos. Bueno, yo sé que ya están cansados y eso. Bueno, entonces, espérenme un segundito. El tercer par, junto con el segundo, evalúa la parte del reflejo, pero el tercer par, junto con el cuarto, el tercero, cuarto y sexto, se evalúan juntos. Repito, el tercer par, o sea que son los movimientos oculares. Entonces los movimientos oculares, entonces ellos se evalúan
con el tercero, con el cuarto y con el sexto par. El tercero es el motor ocular común. El cuarto es el troclear. Y el sexto es lo que llaman el abducen o el motor ocular externo. ¿Listo? Se evalúa entonces con la linterna mirando de arriba hacia abajo. Eso lo vamos a ver en la práctica. El cuarto par es el nervio troclear, como les digo, que también contribuye a los movimientos de los ojos. El quinto par es el nervio trigémino. ¿Cómo se evalúa el nervio trigémino? Se evalúa, él tiene 3 ramas. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces, si voy a evaluar la primera rama del quinto, lo que hago es coger un copito de algodón y voy a evaluarle lo que es el reflejo corneano. Entonces yo llego y coloco con un copito de algodón y voy toco. Al tocarlo, el ojo parpadea. Entonces es un reflejo que es el párpado. Entonces el reflejo corneano tiene que ver con la parte del párpado. Esa es la primera rama del nervio trigémino. Luego sigue la segunda rama, que es la maxilar, que tiene que ver con la sensibilidad de la cara. Entonces, coge un escobillón y uno la toca, y si el paciente no la siente, quiere decir que hay algún problema de dicho nervio. La tercera rama del nervio trigémino tiene que ver con la fuerza muscular. Entonces, cuando uno muerde, mastica o algo, tiene que ver con ese par. ¿Listo? Ya les había dicho que el sexto par es el abducen, que es el nervio motor ocular externo, que tiene que ver entonces con los movimientos oculares. Listo. Y desviación, como se dice, desviación hacia la parte externa. El séptimo par es el nervio facial. El nervio facial tiene que ver con la parte de los movimientos de la cara y tiene que ver con la parte de la sensibilidad. Hablando del gusto, entonces tiene que ver con 2/3 partes anteriores de la lengua. Listo. ¿Hasta aquí van bien? ¿O perdidos? Octavo par. El octavo par tiene que ver con el vestíbulo coclear. Es el nervio que tiene que ver con la parte del equilibrio y tiene que ver con la parte auditiva. El octavo par tiene una prueba que llama la prueba de Weber y otra que llama la prueba de Riné. La prueba de Weber es que se golpea, un diapasón y se coloca en la parte de la línea media del cráneo. La persona ocluye el oído y lógicamente que al ocluir el oído se aumenta y se intensifica el sonido. El de Riné es en la apófisis mastoide, o sea, detrás de la oreja, yo coloco el diapasón, se supone que debe estar vibrando, y por último quedo a nivel de lo que es la parte auditiva, de lo que es la parte del sonido como tal. Entonces golpeo la parte del diapasón en la parte de la apófisis mastoide. Cuando deje de vibrar, que eso se llama lo que es la transmisión, o sea, me coloco hacia adelante o coloco en la parte del pabellón auricular, coloco el tensiómetro. Perdón, es que el tensiómetro, el diapasón, me disculpan, el diapasón. Y al colocar el diapasón da un sonido y ese sonido entonces me dice que la conducción aérea es buena. Listo.
La otra parte de la parte acústica, además de Weber y de Riné, tiene que ser con lo que es el otoscopio. ¿Qué es el otoscopio? Es lo que yo observo de la membrana timpánica y de pronto se alcanzó a ver los huesecillos y eso me está dando a mí dándome, como decir, la evaluación de si hay algún problema o no a nivel anatómico que afecte la parte de la audición. Y ya lo otro es la parte vestibulococlear, que es la parte ya vestibular, perdón, que es el examen de Romberg, que es lo que estamos hablando del equilibrio como tal. Noveno par. El noveno par es el nervio glosofaringeo, tiene que ver con el tercio posterior para los ácidos. Recuerden que el primer tercio, los 2 tercios primeros de la lengua tienen que ser de la parte, lo que hablan del dulce y lo amargo, y es dado por el séptimo par, que es el par, facial. Listo. El décimo par, además, perdón, del gusto y eso, el nervio glosofaringeo tiene que ver con la deglución y lógicamente con el reflejo nauseoso. El décimo par es el nervio vago. El décimo par tiene que ver con la capacidad de tragar, entonces uno le dice pues, de trague, tiene que ver con el reflejo nauseoso. Listo. Y ese junto con el nervio glosofaringeo se evalúan juntos. El decimoprimer par es el nervio accesorio o espinal. ¿El que tiene que ver? Tiene que ver con los movimientos de elevación del hombro, ¿sí? Y de los movimientos del cuello. Entonces, cuando yo los pongo a mover los hombros de arriba hacia abajo y luego a nivel, hago comparativo de que no haya un desbalance, me va a indicar que no hay una parálisis o un daño a nivel del 11. El 12 es el nervio hipogloso, tiene que ver con los movimientos de la lengua. Entonces, esos movimientos de la lengua, ¿yo cómo voy a evaluar la fuerza de la lengua? No es que yo saque la lengua y la deje afuera, sino que coloco lo que es los movimientos de la lengua, lo pongo a que con los ojos cerrados y con la boca cerrada, empiece a mover la lengua por toda la boca y hacer resistencia al dedo. Antes de terminar, perdón porque esto no se ha acabado todavía, eso es la primera parte, no es que me vaya a alargar mucho, sino que vamos a ver una cosa que son cómo se evalúa el fondo de ojo y cómo se evalúa lo que es la parte del oído. ¿Qué se evalúan? Espérenme un segundito, yo cambio acá. Un segundito. Que es para evaluar cómo se evalúa con el fondo de ojo y el otoscopio. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Yo les había dicho que el Glasgow, ¿cierto? Cuando es menor de 8, igual o menor de 8, yo tengo que intubar un paciente. Entonces, jóvenes, cuando a mí me llegue un paciente con un puntaje, de pronto tenga un puntaje, por ejemplo, muy bajo, yo ya sé que ese paciente tiene un muy mal pronóstico. ¿Listo? Entonces, yo de todas maneras utilizo unos equipos que son los equipos que ustedes ven que es el fondo del ojo, que llama el oftalmoscopio, y el otro es el otoscopio. Que aquí entonces les voy a mostrar las diapositivas a la carrera. Un segundito, por favor. Me van a decir si la ven, espérenme ahí. ¿Si la ven o no? No. Sí, Sí, profe. profe.
Entonces, yo creo que todos han visto el oftalmoscopio. ¿Qué es un oftalmoscopio? Entonces, el oftalmoscopio lo que va a hacer es evaluar las enfermedades locales del ojo, ¿cierto? Entonces va a ver si ese paciente tiene una hipertensión arterial porque va a presentar de pronto daños a nivel de las arterias retinianas. Que si el paciente tiene diabetes, entonces va también a ver aparecerle lesiones a nivel de la mácula o del nervio óptico. Lo mismo que si yo observo enfermedades del sistema nervioso central, las puedo detectar con el oftalmoscopio. Entonces, es decir, el oftalmoscopio es una ventana en la cual uno puede hacer diagnósticos. Este es el ojo, pues, lógicamente que cuando uno va a mirar el ojo, a esta parte es lo de la córnea, que es la que, esta parte es la del cristalino, esta parte es de otro cristalino. Y esto es la parte de atrás, que es lo de la retina. Y aquí en esta parte está el doctor, el vaso, perdón, que un médico o algo lo puede ver, que nosotros vamos a ver lo que es el nervio óptico y vamos a ver los vasos, que eso es cuando un médico lo observa y que cuando ustedes dirán, ¿y qué es lo que observa uno? Eso lo vamos a ver en la práctica. En la práctica vamos a mirar qué vemos, que es un nervio que es de color blanco rosáceo, no digamos blanco, pero es como blanco, sí, y vamos a observar que de ahí salen como unos vasitos, listo, que ahí es donde está la papila. Entonces el oftalmoscopio es un aparato que observa el fondo de ojo, tiene un espejo superficial frontal, tiene un filtro, perdón, polarizante, tiene unos discos, que esos discos van cambiando, uno los va cambiando, no es que ellos cambien solo, sino que uno los cambia para coger, como decir, la nitidez de poder observar bien el fondo de ojo. Tiene un interruptor por el cual uno lo prende o lo apaga y lógicamente tiene el mango, que es donde uno lo coge. Entonces aquí está. Este es un oftalmoscopio, entonces tiene una parte que llama el cabezote, que es la parte superior, tiene una parte en la parte posterior si es positivo o negativo, es un disco selector, tiene una placa multiplicadora y generalmente cuando uno va a evaluar a un paciente va a poder encontrar ciertas categorías, hablo yo de retinopatías o algo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno va a evaluar? Uno cuando vaya a evaluar es si tiene una pupila grande o una pupila pequeña. ¿Para qué? Para fijar el selector de apertura. ¿Cuál es el sector de apertura? Ustedes lo ven acá. Hay uno que es más pequeño, uno más grande y hay uno que es en forma de diana. Entonces, ¿qué es lo que uno utiliza en esta parte? Es observar con el pequeño a ver si no alcanza a molestar el nervio óptico o algo. Entonces, uno lo que observa es mirar si observa o no los daños de los vasos que hay ahí a nivel retiniano. Entonces, cuando, por ejemplo, yo coloco el color azul y veo que al fondo se ven color plateados, esa característica de esa retina me va a decir a mí que puede tener un daño de hipertensión o de diabetes. Listo. El selector de la apertura es de color verde, muestra alteraciones leves de los vasos y puede mostrar si hay hemorragias pequeñas o exudados mal definidos. Listo. La placa multiplicadora, que ahora vamos a volver para acá, es ahí donde vamos a seleccionar las dioptrías. Entonces miren que son estas palanquitas que están aquí. Este es el interruptor y esto va subiendo de 0 a 10. Generalmente esto va aumentando la intensidad, si es más positiva o por el contrario, más negativa. ¿Qué me hace a mí ver que un fondo de ojo yo lo ponga positivo o qué lo hago ver? Es que cuando yo me voy acercando a la retina para mirarla, yo la voy enfocando y es como enfocando una cámara. Si le doy un zoom más positivo o si le doy un zoom más negativo. Entonces es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahí está la de la placa multiplicadora. Entonces, ¿cuál es la técnica de hacer una oftalmoscopía o un oftalmoscopio? Es generalmente uno ubicar el paciente en un cuarto oscuro. Idealmente es dilatar la pupila
Y generalmente el ojo que yo voy a evaluar debe ser el mismo ojo que el paciente que es el evaluado, ese sea. ¿Por qué? Porque la idea es que nos ubiquemos al frente del paciente y no de lado. Entonces, eso lo vamos a ver allá cuando lo damos en la práctica para que se den cuenta las dificultades que pueden ocurrir en el momento de hacer la oftalmoscopía. Entonces, evaluamos, nos vamos yéndonos tangencialmente hacia el fondo. ¿Por qué no de frente? Porque de pronto con el nervio, lo que les decía yo, cae la luz sobre el nervio directamente y eso le va a producir lo que es malestar o algo. Listo. Lo que observamos entonces aquí, como se dice, ustedes observan que hay una cosa que es la mácula, que es un poquitico más oscura, pero va a encontrar en el centro, tirando más hacia la región nasal, perdón, van a encontrar algo blanco y van a encontrar algo rojo. Entonces la papila va a encontrar una depresión central excavada de 20% y un borde temporal más nítido oscuro en el borde nasal. Los vasos retinianos van saliendo de ellos, van saliendo de la papila y se observan esos vasos en una relación de dos venas, ¿cierto? De dos arterias y tres venas. Los cruces normales se pueden producir y generalmente son por cambios en la alteración de la presión del ojo. Entonces, cuando yo veo lo que les decía yo, uno observa la superficie retiniana donde va a encontrar la mácula y donde va a encontrar una mancha roja, que es de color rojo, perdón, y van a encontrar la papila, que van a encontrar ahí el nervio. Listo. Aquí está, esto es lo que yo les quiero decir que ustedes ven unos vasos, encuentran unos colores, y esto es lo que ustedes van a ver. Esto es lo mismo que yo les estaba diciendo. Aquí miren, este es el nervio óptico, este es un vaso, se pierde el nervio óptico para abajo. Este es el nervio óptico, estos son los vasos retinianos. Entonces, ¿qué hallazgo voy a encontrar normal? Los hallazgos que yo puedo encontrar es, por ejemplo, una papila atrófica, un edema de papila. Puedo encontrar que esté muy excavada y se observa muy excavado. Los cruces arteriovenosos, es decir, que aparezcan lo que llaman lesiones tipo hilos de plata o hilos de cobre. Luego van a aparecer hemorragias en llama y luego van a aparecer exudados. Esos son los hallazgos que vamos a encontrar y de eso vamos a hablar de si son grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Entonces aquí está. Este primero de sus pantallas al lado izquierdo es de características normales. Listo. Diferente del que está al lado derecho. Ustedes ven que tiene una cantidad de punticos y el nervio óptico tiene una forma diferente. Los de abajo, miren que se pierden, muchas veces ustedes ven esos exudados o algo, estos son exudados, así es como se dice, exudados y hemorragias, así como las tienen el de la parte superior. Y el otro que es el del lado derecho también tiene exudados. Entonces aquí están, miren, ahí está lo que uno va a evaluar. ¿Sí? Después de la oftalmoscopia, vamos a lo que es la parte del otoscopio. ¿Qué vamos a hablar en el otoscopio? Lo que es el pabellón auricular. Y el pabellón auricular, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un conducto, que es el conducto que es el orificio auditivo externo. Y vamos a encontrar unas partes anatómicas que son el trago, el antitrago, el lóbulo, el antihelix, la concha y el hélice. Entonces la técnica, eso lo vamos a ensayar, pues no la voy a describir acá. ¿Cómo se coge? Hay varias maneras de coger el oftalmoscopio. Pero yo les voy a enseñar en la práctica. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo en el otoscopio? Voy a evaluar cómo está el conductivo, pues el conducto, perdón, auditivo externo. Voy a evaluar cómo está el oído medio. Voy a evaluar cómo se encuentran los espéculos. ¿Cómo voy a evaluar entonces
cómo se encuentra la membrana y si a nivel de la membrana hay alguna lesión o alguna hemorragia. Espérenme que aquí se bloqueó. De que está compuesto, perdón, el oftalmo y el otorrino. Entonces aquí la otoscopia, lo que es el otoscopio, voy a evaluar si tiene un lente o no. Ahí la parte superior lo ven, tiene unos conos, que estos son los conos o espéculos, tiene un interruptor y tiene un mango. En este no hay que hacer mucha, pues como dice, mucha pericia para poder observar o algo, pero se observan de esta manera uno. Uno generalmente lo que hace es que coge el conducto auditivo, lo estira y lógicamente va a observar un color gris perlado, va a encontrar el examen, va a encontrar la membrana en una posición cóncava con una posición oblicua y va a encontrar unos puntos de referencias que son el pars flácida y el par tensa. Listo. El par tensa es la apófisis maleolar corta del martillo. Uno encuentra con una parte que es un cono que es reflejo y hay una unión entre el yuque y el estribo. Esta es la forma como uno debe ver la membrana timpánica. Lógicamente que no en blanco y negro, sino que la va a ver de color rosada. Cuando esta parte posterior o acá se llena de ciertos sitios, te vas a dar cuenta que es por problemas que se puedan encontrar dentro del oído. Vamos a encontrar entonces cerumen, vamos a encontrar de pronto exudados purulentos y vamos a encontrar de pronto otorragia. ¿Qué es la palabra otorragia? ¿Quién sabe? Ragia. Chacho, me fueron. ¿Qué es otorragia? Ya va a acabar. Bueno, es la salida de sangre por No, pues sangre por el oído. Eso, sangre por el oído. Muy bien, por el conducto auditivo. ¿Y qué es otorraquia? Otorraquia. La pérdida del líquido del palorraquídeo. Oh, muy bien, otorraquia es. ¿Y cómo sé yo si un paciente que de pronto está sangrando un poquito tiene otorragia o otorraquia? ¿Cómo sé yo? ¿Qué prueba le hago? ¿Alguien sabe? Muy sencillo. Pongo el algodón en el sitio del oído, el pañuelo auricular o un pañuelo o algo, y le digo al paciente que se recueste. Entonces, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer como unos halos que del centro, que estaba más concentrado, de pronto rojo, se va a convertir más pálido. Se va a perder el color rojo que salió de la hemorragia. Diferente es cuando yo no tengo no tengo salida del líquido y sale pura sangre. Entonces, la diferencia es que la sangre sale roja, roja, y por más que yo le coloque un pañuelo, va a salir del mismo color roja, roja en toda la circunferencia pues del oído. Por el contrario, cuando tengo otorraquia, yo le coloco un pañuelo y va a salir más claro. Entonces, esa es una manera. Las anormalidades que yo puedo encontrar es un tímpano eritematoso, un tímpano blanquecino, un tímpano abombado, lleno de burbujas o cicatrices. Esto es un tímpano rojo, así es cuando uno le da una otitis. Se pierde la relación y tiene algo rojo allá, tiene como si estuviera con una otorragia. Este es lleno de cerumen, el del lado derecho. El del lado izquierdo está lleno de materia, lo mismo que el de abajo. Y el de arriba es pura cera. Listo. Hasta ahí les queda claro y les ha quedado claro. Sí, profe. Ok. Entonces, yo les voy a pasar, yo no les he pasado a ustedes, voy a ver si lo tengo ahí, el video de cómo se evalúa un paciente, ¿cierto que no? ¿O sí? ¿O ya lo había pasado antes? No. No. No, ¿o sí? Nadie responde. ¿No sabe o no responden?
No, profe, usted nos No, pasó, profe. pero para gastrointestinal. Listo, entonces voy a pasarles el video. Les voy a pasar las dos diapositivas más la oftalmoscopio y otoscopio. Listo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Lo que pasa es que esto es de práctica, entonces yo voy a decirles cómo cojo el pabellón auricular, cómo meto el oftalmoscopio, el otoscopio, cómo hago el oftalmoscopio, es de práctica, entonces es muy difícil pues por acá. Entonces por eso vienen las prácticas. ¿Saben cuántas prácticas tenemos? ¿Quién sabe o no sabe? ¿O no han mirado? No son dos, profe. Exactamente. Solo son dos. Entonces nosotros tenemos, lógicamente, muy bien. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto? El viernes 29 de octubre tenemos una práctica, ¿sí o no? ¿Es Sí, así o profe. no? Sí, profe. ¿Cierto? Y luego tenemos el jueves, 4. el jueves, sí, 4 de noviembre tenemos otra práctica, ¿cierto? Sí, profe. Listo. El 25 hay lo que yo leo y lo que es la parte del oftalmoscopio y eso, que esa es como la otra parte de la teoría que es para el 25 de octubre. El 25 de octubre a las 4 pues nos podemos conectar, pero lo que yo voy a necesitar es que nos conectemos es para saber si tienen alguna duda o inquietud. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? Listo, No. profe. Sí, profe. Listo. Listo. Ok. Bueno, jóvenes. Perdón, Profe, usted entonces nos comparte las diapositivas. Sí, espérame que aquí me la había mandado. Yo vuelvo otra vez porque aquí yo lo tengo. Espérate que... Espérame un segundito. ¿Me permiten? Yo lo tengo que buscar aquí en el... Espérame un segundito, yo miro acá. Aquí no lo tengo. ¿Me podrían mandar aquí dentro del chat? Bueno, lo tengo que buscar porque yo sé que lo tengo en el WhatsApp. ¿Me pueden aquí escribir en el chat, por favor, de una vez lo que es el correo del grupo y yo se los mando de una vez? ¿Me lo pueden mandar? ¿Sí o Sí, no? profe, ya lo voy a copiar. Ah, bueno, ya lo copié yo. APH UCES 2021. Ese es aph.uc, pues uces 2021 @gmail. Ese es, ¿cierto? Listo. Luis, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda o alguna otra inquietud? Ok, jóvenes. ¿Listo? Muchas gracias, Muchas profe. gracias, profe. Profe, gracias. Listo. Que estén bien. Bueno, pues.